Bien, aquí otra vez. Segunda de Timoteo, en esta oportunidad vamos allí. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una carta pastoral, pero es una carta pastoral porque fue enviada al pastor Timoteo, pero es una carta para la iglesia. Son las últimas directivas de Dios para los pastores y para sus iglesias. Carta que fue enviada por el apóstol Pablo a Timoteo, el pastor Timoteo, quien debía leer, meditar en esta carta, que es la palabra de Dios, y hacer que estas cosas se cumplan primeramente en su vida y en las iglesias. En el verso 1 tenemos un encargo solemne de parte de Dios, que sería la máxima responsabilidad de las múltiples tareas que tiene un pastor. Esta es la primera. La obra pastoral, la vemos aquí. De aquí la expresión justamente del título del libro sobre predicación del pastor Sugel Michelem, de parte de Dios y delante de Dios. Bien, de parte de Dios y delante de Dios. El versículo 2 dice que prediques la palabra. Ese es el encargo de parte de Dios y delante de Dios. Que prediques la palabra. El énfasis es que prediques solo la palabra. Ese es el énfasis. Predica solo la palabra y nada más que la palabra. Que la palabra sea predicada tan fielmente, sin agregados, que puedas decir como los profetas, al terminar tu sermón, Timoteo, así dice el Señor. Ni más ni menos, solo la palabra, que prediques la palabra. Y en nuestro contexto actual, que es muy común, el reemplazo, ¿no?, de así dice el Señor con así dice el pastor. Así dice el pastor, y es palabra canónica, no se cuestiona. O así dicen todos, o así dice mi experiencia. Mi experiencia es lo que gobierna. O así dice la psicología, o tal o cual línea de psicología. Bueno, nuestra convicción es que así dice el Señor es igual, así dice la Biblia, son sinónimos. Cuando alguien cumple el versículo 2 y predica la palabra, puede decir, así dice el Señor. Así dice el Señor, porque así dice el Señor en su palabra, la Biblia. La autoridad final y total descansa sobre la palabra de Dios. Ningún hombre tiene autoridad en sí mismo, es la palabra de Dios. En el capítulo 3 de esta epístola, en el versículo 16, dice, toda la escritura, refiriéndose a la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto es maravilloso. Este libro tiene la vida de Dios. La Biblia tiene
la respiración de Dios, ese mismo aliento que dio vida al primer hombre, Adán, desde la tierra fue respirado por Dios y fue una criatura viviente. De la misma forma, la Biblia, las Escrituras tienen la vida de Dios. Es un libro que es la palabra de Dios. Tiene la vida de Dios, tiene la autoridad de Dios y, como mencioné en el primer sermón, tiene el poder de Dios. Toda la Escritura, de tapa a tapa, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra. El grado de inspiración, de tener la vida de Dios es a tal detalle que dice Jesús, ni una jota ni una tilde escapa de esa inspiración. Así que lo que la Reforma proclamó acertadamente como solo Escritura. Ellos tenían la convicción que había que regresar a la autoridad de las Escrituras. Hoy más que nunca es necesario definir si es solo Escritura o es Escritura y algo más. ¿Es solo Escritura o es Escritura y algo más? ¿Cómo hacemos el ministerio? Alguien puede decir, bueno, pastor, pero es la Biblia, obviamente que es la Biblia, pero necesitamos instrumentos, tecnología, necesitamos, bueno, músicos, audio. No me estoy refiriendo a eso. Porque si esas cosas nos faltaran, y si estas cosas hoy no estuviesen a nuestro favor, y gracias a Dios que están, y están cómodos, ¿no? Y yo puedo hablar naturalmente porque tenemos amplificación de sonido y tenemos todos estos recursos preciosos de parte de Dios. Pero si no estuviesen, hay algo que no podría faltar, y es la Escritura. Podríamos estar en el campo, en Sunchales, pero en el campo, o en la plaza de Sunchales, o donde sea. Y estaríamos sentados, y si estuviésemos alrededor de las Escrituras, estaríamos bien. Entonces, cuando decimos solo Escritura, estamos diciendo solo Escritura, ni más ni menos. Nada más. Creemos básicamente que las Escrituras son la autoridad, es de parte de Dios que predicamos, pero también es suficiente. ¿Bien? No solo es la autoridad de Dios, sino que es suficiente. No necesitamos algo más para llevar adelante la obra de Dios. ¿Y por qué razón? Bueno, quiero mencionar dos razones. Vamos a ver un pasaje extenso del capítulo 3, versículo 10, hasta el capítulo 4, hasta el versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Pero vamos a comenzar desde el segundo punto. Desde la segunda parte vamos a comenzar en capítulo 4, versículos 1 al 5. Y la primera razón por la cual no podemos abandonar esta convicción que gobernó a los reformados y que deben gobernar nuestras iglesias y nuestros ministerios, creemos en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Y la primera razón, capítulo 4, versículos 1 al 5, es que dejar de hacerlo, abandonar esta convicción en la práctica, es condenar a la iglesia a la apostasía. Es condenar a la iglesia a la apostasía. Observen, versículos 4, ya hemos leído versículo 1 y 2, capítulo 4, pero vamos a leer el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, estos maestros no están gobernados por las Escrituras, sino por sus propios deseos, por sus propias agendas y motivaciones. Versículo 4, ¿qué harán ellos? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el versículo 3, Pablo habla de un tiempo que sin dudas es nuestro tiempo. Tiempos de no sana doctrina, tiempos difíciles. Conocí a alguien hace ya unos años, hoy me dijeron exactamente la fecha precisa, pero ya hace más de 5 años conocí a un líder, era un anciano, un joven, pero era un anciano, un pastor de una iglesia, que fue expulsado de su iglesia. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, él descubrió, o Dios le mostró, la importancia de la predicación bíblica. Descubrió que la Biblia debe ser central, no solo en el púlpito, sino en la vida orgánica de la iglesia, pero principalmente en el púlpito, en la predicación. Y cuando propuso sencillamente este hallazgo a sus colegas de abandonar todo lo que estaban haciendo y predicar solo las Escrituras y de forma expositiva, la respuesta fue la siguiente: no es la visión de esta iglesia. Jamás seremos un club de fanáticos de la Biblia. Y se fue. Vivimos días complicados, días cuando la predicación expositiva, la predicación de las Escrituras, es una verdadera rareza. Es decir, es sorprendente cuando encontramos una iglesia cuyos pastores o pastor esté predicando las Escrituras. Es decir, que su sermón sea a partir de la misma palabra de Dios. Una rareza. Ahora, ¿qué quiero decir con este nombre? Porque suena como algo muy técnico. ¿Qué significa esto de predicación expositiva? Bueno, no quiero dar la idea que es una moda, no quiero comunicar que es un método novedoso, algo que puede hacer que las iglesias crezcan. Estaríamos volviendo a la cautividad babilónica de la cual salimos, o una opción dentro de un menú de formas de predicar. Algunos lo hacen de esta forma, otros de otra, y nosotros predicación expositiva. No es eso. Creo de todo mi corazón, y creo que hay pastores aquí que dirían amén a esto, que es la única forma de honrar las Escrituras. Un pastor a quien yo admiro y respeto dijo lo siguiente. Dice, alguien puede felizmente profesar que la palabra tiene autoridad y que la Biblia es inerrante. Sin embargo, si esa persona en la práctica, intencionalmente o no, no predica expositivamente, niega su propia afirmación. La mejor ilustración y bíblica de lo que significa predicar expositivamente es Nehemías 8:8. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Eso es predicación expositiva. Un libro de predicación expositiva, Phil Campbell y Gary Miller, dice lo siguiente, y voy a citar, dice, es hacer que el mensaje del texto sea obvio, ayudar a las personas a comprender el texto. Donde Dios está explicando algo, tenemos que ayudar a la gente a entenderlo. Donde Dios nos está advirtiendo, tenemos que ayudar a la gente a sentir la urgencia y el peso de eso. Cuando Dios nos está corrigiendo, tenemos que mostrar a la gente que van por el camino equivocado y ayudarles a que vuelvan al camino. Donde Dios está confortando a su gente,
vamos a querer que la gente sienta la seguridad y la calidez de su consuelo. Y esto, en pocas palabras, es la predicación expositiva. Esa es la cita. Creo que es una explicación adecuada y se ve en nuestro texto de hoy. Observen capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La idea es con la palabra. Redarguye con la palabra. Reprende con la palabra. Exhorta con la palabra. Con toda paciencia y doctrina. Una iglesia bíblica, el concepto hoy para identificar una iglesia bíblica es iglesia saludable, ¿no? Creo que es un concepto traído por el Ministerio de 9 Marcas. Una iglesia saludable, es decir, que está saludable porque tiene una dieta saludable, que es justamente la predicación de la palabra de Dios. Una iglesia saludable va a recibir la palabra de Dios como la autoritativa palabra de un rey soberano. Es decir, recibimos la palabra y al predicador como un heraldo, pero el mensaje que está predicando ese hombre, que es como nosotros, es el mensaje de un rey soberano y nosotros tenemos la actitud de súbditos de ese rey. Estamos dentro de ese reino. Pero la recibimos de forma incuestionable, porque es la palabra de Dios, esa autoridad, pero también recibimos esa palabra como una palabra amorosa de un padre, porque somos una familia. Es ese equilibrio, es esa palabra de un padre amoroso, de un padre que nos ama y nos abraza por medio de su mensaje de amor. Observen quiénes son los que rechazan la predicación verdadera. Versículo 4. Dice, y apartarán de la verdad. Esa verdad es justamente un paralelo de las Sagradas Escrituras. Te predican la palabra. Aquí es la verdad. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, y hay dos situaciones aquí lingüísticas y técnicas que nos van a ayudar a entender mejor. El verbo implica aquí que son ellos mismos los que toman esa decisión. Ellos deciden apartar sus oídos de la verdad. Cuando ellos deciden apartar sus oídos de la verdad, hay un reemplazo allí. Y es otro verbo que está en una forma pasiva, es decir, es una acción que recae sobre ellos. Ellos apartan sus oídos de la verdad y ocurre lo que continúa, dice, se volverán a las fábulas. Bien, entonces, cuando ellos apartan sus oídos de la verdad, la consecuencia es que son llevados lejos de la verdad, es decir, lejos de las Escrituras. El simple hecho de que la verdad no les satisface hace que recaiga una acción sobre ellos de ser trasladados, llevados, orientados lejos de las Escrituras, de la verdad. ¿Hacia dónde son llevados? A lo opuesto. Lo opuesto de las Escrituras, lo opuesto de la verdad objetiva, que es las Escrituras, la verdad de Dios, son las fábulas. Las fábulas. La gente no quiere oír la verdad, pero les encanta oír fábulas. La gente que no quiere oír la palabra de Dios termina siendo esclavas de la mentira. Son víctimas de estos hombres, de estos falsos maestros. Así funciona. Martin Lloyd-Jones dijo, siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina.
no les satisface la doctrina, no les satisface la verdad. Pero las fábulas es alimento jugoso para sus almas. Les encantan las fábulas. La iglesia que Dios quiere es un pueblo bien dispuesto a obedecer la palabra. Y no solo porque le conviene, no solo porque nos conviene obedecer la palabra, sino porque tiene placer en hacerlo. Hay placer en obedecer la palabra de Dios. Hay placer desde el mismo hecho de recibir la palabra de Dios. Obedecer por amor. Obedecer la palabra de Dios predicada por amor. La predicación, si es bíblica, si es una predicación bíblica, será equilibrada. Observen el balance en las mismas palabras. Dice, redarguye, tarea pastoral, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si ustedes observan, la mitad de estas tareas son negativas. Redarguye, reprende. Pero la siguiente es positivo, exhorta con paciencia y doctrina. Es decir, la predicación verdaderamente bíblica va a ser una predicación balanceada y va a producir los resultados que Dios quiere. Voy a tomar una cita de John Piper. Él dijo, la única sumisión que refleja completamente el valor y la gloria del rey es la sumisión gozosa. El objetivo de la predicación no es un fin en sí misma. Persigue que este pueblo escuche la palabra de Dios y se someta a la autoridad del Dios de la palabra, pero de una forma gozosa. Una sumisión gozosa. Esa es una meta muy alta y muy profunda. La clase de obediencia que queremos que otros tengan, lo que entiendo por este pasaje, es necesario que primeramente nosotros, los pastores, yo sé que hay pastores aquí, primeramente esté en nosotros, porque así es como lo está planteando Pablo. Pablo está diciendo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esos son los efectos de la palabra de Dios en nosotros, los que vamos a predicar la palabra de Dios. Primeramente Dios lo hace en nosotros. Dios trata con nosotros y luego Dios trata por medio de la predicación con la iglesia. Pero primeramente debe estar en nosotros. Es la clase de obediencia que persigue la palabra de Dios, una sumisión, pero bien dispuesta, gozosa. Eso refleja, como dice John Piper, completamente el valor y la gloria del Rey. ¿A quién estamos obedeciendo? No es una obediencia pesada, solo por conveniencia. Es una adoración genuina, es una sumisión gozosa. Y esa es la clase de obediencia que Dios persigue para su pueblo. Por un lado, tenemos que aconsejar, evangelizar, discipular, educar. Necesitamos esta actitud en la palabra de Dios, porque esto es lo que vamos a reproducir. Por un lado tenemos un pueblo bien dispuesto a oír, que obedecerá al Señor. Esa es la iglesia del Señor, pero aquí está planteando algo que va a suceder paralelamente a la obra de Dios. Paralelamente habrá una clase de oyente, entre paréntesis, que seguirá llamándose iglesia, que rechazará la enseñanza bíblica, estrictamente bíblica. Rechazará la verdad, versículo 3 y versículo 4. Seguirán llamándose iglesia, pero nada más lejos de la verdad. Ellos han rechazado la verdad, ellos van tras las fábulas. Y aquí viene el desafío pastoral y el contraste del verdadero pueblo de Dios. Es un pueblo que ama la palabra de Dios y que desea genuinamente amar al Dios de la palabra y obedecerle, pero gustosamente.
gozosamente. Entonces, las iglesias centradas en la sola Escritura serán consideradas por esta iglesia paralela, iglesias cerradas, iglesias legalistas, no espirituales. Y es muy interesante. Lo curioso es que en los días de Roma, en los días donde la iglesia era perseguida, le llamaban a los cristianos ateos. A los cristianos le llamaban ateos. ¿Por qué? Porque solo adoraban al Dios de las Escrituras. Solo eran leales a Dios, a Cristo. Y rechazaban a todos los demás dioses romanos y mitológicos del imperio greco-romano. Entonces, adorando solo a Cristo y rechazando a todos los demás, los convertía en ateos. Esto no es nuevo. Esto que está pasando ahora, que hoy en día nos llamen iglesias no espirituales, porque ellos dicen que si nosotros nos enfocamos en las Escrituras, apagamos el espíritu. Este libro, literalmente, esta iglesia paralela dice que nos mata. Y toman un pasaje, obviamente, totalmente mal interpretado, la letra mata. Y lo que ellos dicen es que si nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, matamos al espíritu, matamos la vida espiritual de la iglesia. Esto es terrible, es terrible. Ellos dicen que nosotros no permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, es decir, amordazamos a Dios cuando es absolutamente todo lo contrario. Es cuando Dios habla por medio de su palabra que Dios obra. Es muy astuto el enemigo, ¿no? Y muy sofisticado. La realidad, lo que nosotros decimos es que la forma de obrar del Espíritu Santo en nosotros principalmente es por medio de las Escrituras. Principalmente es por medio de las Escrituras. Y es por esa razón que cantamos las Escrituras, citamos las Escrituras, leemos las Escrituras, compartimos espontáneamente las Escrituras, nos reunimos en grupos pequeños para estudiar las Escrituras, discipulamos con las Escrituras y predicamos las Escrituras, porque principalmente el Espíritu toma la espada, por eso Efesios 6 le llama la espada del Espíritu, y batalla a favor de su pueblo por medio de la Biblia. Y obra en nosotros por medio de las Escrituras. Y es por esa razón que el énfasis en el versículo 2 de capítulo 4, que prediques la palabra. Es decir, por ninguna razón abandones la predicación de la palabra, porque en el momento que una iglesia abandona la palabra de Dios, justamente allí es donde condenamos a la iglesia a la apostasía. Es simplemente un asunto de tiempo. En el mismo momento que una iglesia abandona la centralidad de las Escrituras, la predicación suficiente y autoritaria de la palabra de Dios, ese es el comienzo de un camino hacia la apostasía. Es cuestión solo de tiempo. Y es por esa razón que, anticipando estos tiempos peligrosos, Pablo recomienda no solo a Timoteo, sino a cada pastor que quiere ser fiel a Dios y a cada iglesia que debe velar por la iglesia y por sus pastores, que estas cosas se cumplan, que no se deje de predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra dirección en el camino correcto, trazado por Dios. Y es por eso el énfasis delante de Dios, un solemne pedido, un ruego a Timoteo, que prediques la palabra. Que lo hagas de tal forma, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Es decir, van a haber aflicciones por tomar este camino. Va a haber aflicciones, incomprensiones, soledad, desprecio,
haz obra de evangelista. Es decir, predica el Evangelio, predica el Evangelio. Dirige tu ministerio y la iglesia en esa dirección bíblica, predica la palabra. Si dejamos de hacer esto, condenamos a la iglesia en un camino hacia la apostasía. Esa es la primera razón. ¿Por qué decimos la autoridad y la suficiencia de las Escrituras? La centralidad de la predicación bíblica. La segunda razón, y ahora sí vamos a ir hacia atrás, capítulo 3, versículo 10, al final, es porque si dejamos de hacerlo, confinamos a la iglesia a la inmadurez espiritual. Comienza por la inmadurez y termina por la apostasía. Comienza por la inmadurez y termina en la apostasía. Dice el capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Está describiendo el ministerio. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es el camino de la apostasía. Observen ahora. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y llegamos ahora a los dos versículos más importantes sobre la doctrina de la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros explicamos estos versículos cuando estamos enseñando la doctrina de la Biblia. Pero el contexto es que las Escrituras son necesarias en la vida del pastor. Es lo que él viene desarrollando para Timoteo. Está diciendo, esta es la palabra que te va a sostener a vos y va a sostener tu ministerio en el camino correcto. Esta Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y te va a enseñar, y va a redarguir, y va a corregir, y va a instruir. A fin de que el hombre de Dios, está hablando de Timoteo, pero está proyectando el ministerio de todos los ministros y de todos los hombres y mujeres que van a seguir a Cristo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero que presten atención a expresiones que comunican justamente el camino inverso de la inmadurez y de la apostasía. Comunican desarrollo y crecimiento. Observen, Pablo menciona la niñez de Timoteo en capítulo 3, versículo 15. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Es decir, las Escrituras tuvieron una influencia en la vida de Timoteo, un protagonismo en la vida de Timoteo. Soberanamente Dios trajo las Escrituras en la niñez de Timoteo. Estuvo bajo la influencia de la palabra de Dios. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa influencia de las Escrituras por medio de la línea maternal, ¿no? Porque su padre no era judío,
Pero por medio de la abuela y de la mamá, en la niñez de Timoteo estuvieron las Escrituras. Y a propósito, qué importante son las Escrituras en la vida de los niños. Ese proceso que va a mencionar luego en el versículo 17 comenzó en la vida del Timoteo niño. Y es cuestión de tiempo para que el poder de la palabra de Dios haga su efecto. Quiero animar a las madres que están enseñando las Escrituras a sus niños, y a veces es frustrante, ¿no? Porque ellos parecen como que no. Sí, es una semilla poderosa plantada en sus corazones. O a las maestras de escuela dominical, o a los pastores inclusive, que estamos predicando y hay niños presentes en la reunión y parece que ellos están en otro. Quiero decirles, ellos reciben algo de toda esa lluvia de bendiciones y de verdades. Me han contado a propósito padres que han sido, pero asombradamente sorprendidos por sus hijos chiquitos, que le dicen al papá, ¿qué quiso decir el pastor con tal cosa? Y ellos pensaban que sus hijos no estaban pescando nada, que estaban en su mundo de fantasía. No, Dios va a tomar de la verdad de su palabra y les va a hacer llegar conforme a lo que ellos necesitan. Dios trabaja por medio de la palabra en los niños. Y aquí Pablo se está remitiendo, y seguramente por charlas que tuvo con Timoteo, testimonios que seguramente Timoteo compartió con Pablo en la intimidad. Y Pablo le recuerda esa influencia espiritual con las Escrituras de parte de la abuela y de la mamá. Esa palabra de Dios comenzó en la niñez. Esa influencia fue clave para llegar a la salvación. Versículo 15. Pablo dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ustedes saben que hay una discusión si Timoteo llegó al Evangelio por medio de Pablo. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo entiendo que sí. Pero Pablo, en un sentido, cosechó lo que ya Dios había sembrado en el corazón de Timoteo desde la niñez. Ese Evangelio poderoso, las verdades de las Escrituras, estaban sembradas en primer lugar en el corazón de Timoteo por la abuela y por su mamá. Y eso es lo que comunica el versículo 15, que fue clave para él llegar a la salvación. Ahora, el proceso comenzó en su niñez. ¿Cómo? Por las Escrituras. Por las Escrituras. No podemos subestimar el poder de la Escritura, no importa la edad. Observen cómo continuó. Capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué en primer lugar Pablo dice, tú has seguido mi doctrina? Porque era la prioridad de Pablo en el ministerio, en la vida de Timoteo. No era simplemente hacer una conexión, una empatía amistosa, no. La meta de Pablo como un hombre de la palabra fue enseñar a Timoteo la doctrina. Nuestro ministerio primeramente es teológico. Yo sé que este concepto es ridículo en el mundo evangélico contemporáneo. Hay un desprecio por el estudio de la teología y de la doctrina, pero quiero decirles que ese es el ministerio neotestamentario. Es lo que Jesús nos mandó a hacer en la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado, doctrina. Y Pablo dice, tú has seguido mi doctrina. Y luego sí, conducta en armonía con la doctrina. Propósito, fe, y continúa la lista. Observen mi doctrina, observen el desarrollo. Ahora, el punto crítico del proceso. En un extremo menciona la niñez de Timoteo, pero todo comenzó ahí. Y en el otro extremo, la madurez, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Aquí habla del hombre ya desarrollado, el hombre perfecto, maduro. Es la idea de la palabra perfecto, maduro, desarrollado. Es el contraste justamente de un niño y un hombre maduro. Pueden ver las dos fotos en perspectiva, ¿no? Una al lado de la otra. Timoteo le recuerda su niñez física, pero también hay un proceso ahí. Un Timoteo niño que ahora es un Timoteo hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Y no es solo un factor de tiempo. No es el tiempo lo que logra un hombre de Dios, simplemente. Es la obra de Dios en un hombre. Hay hombres que son niños. Tristemente, en nuestras iglesias hay hombres que son espiritualmente niños. Y es un espectáculo triste, porque no es el propósito de Dios para sus hijos. Timoteo era un hombre de Dios. Lo dijo ya en la primera epístola, en capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios. Ya no estaba bajo la influencia de su abuelita o de su mamá, ya Timoteo no es Timoteo el niño. La palabra siguió obrando en su vida y se cruzó con Pablo y Pablo lo introdujo en el mundo de la madurez. Encontró en Pablo lo que no tuvo seguro de su papá, pero en Pablo vio un modelo no solo de padre, sino de líder espiritual y de hombre maduro. Y eso es lo que él le recalca. Tú has visto, has sido enseñado, me has seguido, hemos estado juntos, has observado. ¿Cuál fue el factor determinante aquí para que un niño llegue a ser un hombre de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya no es un niño dependiente, sino que es alguien maduro, y esa manifestación de madurez es que Timoteo se está ocupando ahora de otros. Es un hombre que está velando por otros. Eso es madurez. Versículo 17, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué obras? Redarguye, reprende, enseña a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. En tiempos peligrosos, Timoteo, a sobra de evangelista, sufre esa clase de hombres. Esa clase de hombres no que tienen miedo, sino hombres que van al frente como soldados. Timoteo, humanamente, su ADN humano, no era un gran líder, pero era un hombre que por amor a Dios se sujetaba al Señor, obedecía gustosamente, como mencioné, y hacía lo que Dios le pedía que tenía que hacer. Y fue un gran hombre de Dios. Más allá de la personalidad, cualquier hombre, cualquier mujer, introvertido, extrovertido, poco carisma, mucho carisma, no importa. Lo importante es confiar en la palabra de Dios, obedecerla de todo corazón, permitir que ella obre en tu vida y compartirla con otros. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? ¿No te gustaría ver la iglesia llena de personas como Timoteos y Timoteas? ¿No te gustaría ver la iglesia llena de gente así, madura, ocupándose de otros? Pablo llegó a decir, piensen en esto, en Filipenses, solo tengo a Timoteo de este sentir, porque todos buscan lo suyo propio. Eso es inmadurez. Pablo está reconociendo que en su tiempo las iglesias estaban llenas de personas, a nivel liderazgo, de personas pensando en sí mismas. Demasiadas, dice Pablo.
con tristeza lo dice. Pero este Timoteo es fuera de serie. Timoteo es fuera de serie. Tiene mi mismo sentir, tiene mi ADN, tiene la visión, y bíblica, por cierto, de qué es hacer la obra de Dios. Es ocuparse de otros, principalmente con la palabra de Dios. ¿No te gustaría ver tu iglesia llena de personas, hombres, mujeres espiritualmente saludables, obedientes, dispuestas a servir, llevando adelante sus vidas para agradar a Dios? Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Personas dejando a Cristo su nombre bien en alto, en sus trabajos, en su vecindario, en su familia, con sus hijos. ¿Cómo se logra eso? Pablo lo dice aquí, capítulo 3, versículos 16 y 17. La Escritura inspirada por Dios, tiene la vida de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios lo logra. Es por eso que no podemos dejar de lado la exposición de la palabra de Dios. Y no hay que desanimarse porque predicando la palabra de Dios sigue haciendo su obra. Dios sigue haciendo su obra por medio de su palabra. No hay atajos para lograr esta clase de personas. No hay experiencia sobrenatural. No es que alguien va a llegar en una reunión a sentir alguna experiencia, algún escalofrío, y va a sentir a Dios y va a abrir los ojos y ya, maduré. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar en un encuentro del G12. No va a pasar. No va a pasar en un fin de semana y vas a volver maduro o madura. No va a llegar a tu vida la madurez porque alguien imponga tus manos, las manos de Él sobre tu cabeza, y un súper ungido o un súper apóstol va a orar y va a terminar de orar y vas a sentir y la madurez llegó a tu vida. No va a pasar. Son todos espejismos, son promesas mentirosas. Este es el camino. Un camino de tiempo, obediencia y conocimiento de la palabra de Dios. Es un proceso. Y es un proceso que Pablo está exhortando a Timoteo que no abandone, El instrumento que lleva adelante este proceso es la Escritura. La vida espiritual del pueblo de Dios en todo este desarrollo es la palabra de Dios. Como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quiero que veamos el cuadro más grande. Ahora, el desarrollo de los creyentes no es un fin en sí mismo. La meta de Dios para la iglesia no es simplemente que seamos maduros, sino que la gloria de Dios se manifiesta cuando se logra esa madurez. Porque la madurez es la vida de Cristo en su iglesia. La palabra de Dios persigue el propósito de formar a Cristo en su pueblo. Leí un libro de Mark Dever, se llama La comunidad persuasiva, y voy a citar una expresión del libro. Este libro es parte del Ministerio de 9 Marcas. Él dice así: ¿qué harás para que tu congregación sea una comunidad atractiva? Esa es la gran pregunta del pragmatismo, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer a la gente? Dice, ¿crees que podrás competir en el variado mercado de lo que este mundo ofrece? Mi deseo es que atesores en tu corazón esta primera verdad: el poder de Dios en el Evangelio, y solamente en el Evangelio, es lo único que puede hacer a una iglesia verdaderamente atractiva.
La iglesia local es el punto focal del plan de Dios para reflejar su gloria a las naciones. La iglesia está llamada a reflejar al mundo la gloria de Dios. Y puesto que la más sublime expresión de la gloria de Dios se revela en el Evangelio, la iglesia local está llamada a reflejar el Evangelio. Y Mark Dever dice, la iglesia, el Evangelio hecho visible. El propósito más grande de Dios para la madurez nuestra, la madurez de los santos, es mostrar a Jesús. Que nuestro mensaje tenga armonía con nuestra manera de vivir. Esa es la iglesia atractiva. No vamos a hacer una iglesia atractiva por la cantidad de gente que reunamos. Eso lo puede hacer un cantante de rock. El impacto de una iglesia es gente transformada y gente en el camino de la transformación. Y ese proceso de maduración simplemente lo logra la palabra de Dios. No hay atajos. ¿Por qué predicamos solo la Escritura? Bueno, en primer lugar, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dejar de hacerlo es condenar a la iglesia a la apostasía. Pero la apostasía no es un camino directo. Comienza por el segundo punto. Si dejamos de predicar solo Escritura, confinamos a la iglesia a la inmadurez espiritual. Y una iglesia que comienza a transitar por la inmadurez y continúa en la inmadurez por la falta de alimento espiritual, terminará en la apostasía. Es inevitable. Vamos a orar. Querido Señor, necesitamos de tu palabra. Nuestras iglesias necesitan de hombres de Dios que se formen como Timoteo. Probablemente nuestros niños sean futuros obreros, maestros, misioneros, pastores. Señor, oro en esta tarde por los padres, por las madres, que se involucren en este proceso santo, este llamado sublime de Cristo para su iglesia. Esta gran comisión de hacer discípulos, comenzando desde casa, Señor, con nuestros hijos. Oramos por nuestras iglesias para que, Señor, los discipulados, programados o espontáneos, las clases de escuela bíblica, los grupos, el púlpito, la predicación, Señor, sea en función de la madurez de los santos, de la formación de las vidas a imagen de Cristo. Señor, oramos para que nuestras iglesias reflejen a Cristo. No solo hablemos de Cristo, sino que vivamos a Cristo. Señor, que el mundo vea en nosotros personas diferentes, transformadas. Que vean a Jesús, que vean el Evangelio. Señor, y sabemos que la única forma de lograrlo es por sujetarnos a tu palabra, por obedecer gozosamente tu palabra, para glorificarte a ti, por alimentarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a desear tu palabra. Señor, que sea nuestro gozo poder crecer en Cristo. Padre, ayúdanos a amar tu palabra. Señor, si en esta tarde hay personas desanimadas con tu palabra, ya sea con la lectura, con el devocional. Señor, su relación con tu palabra, que es contigo finalmente, se ha enfriado. Señor, oro a ti para que traigas una convicción especial en esta noche de anhelar tu palabra, de volver, de regresar a tu palabra. En esa quietud del hogar, Señor, y en todo momento traer tu palabra al corazón. Señor, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Señor, oro para que hagas una obra a partir de este tiempo juntos. Señor, trae un avivamiento en nuestros corazones. Yo lo necesito, Señor.
Todos necesitamos, Señor, de tu palabra. No solo de pan vivimos, Señor. Necesitamos de tu palabra. Señor, estoy orando por los méritos, por la obra y por la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.